La infantería avanza con firmeza. Sus elefantes ya han cruzado la línea defensiva. El rey intenta retroceder, pero la caballería del enemigo lo acorrala. Es imposible escapar. Pero no se trata de una guerra real. Tampoco es solamente un juego. Durante aproximadamente el milenio y medio de su existencia, el ajedrez ha sido reconocido como una herramienta de estrategia militar, una metáfora de las relaciones humanas y un estándar de genialidad. Si bien los primeros registros sobre el ajedrez se encuentran en el siglo VII, la leyenda cuenta que los orígenes del juego se remontan a un siglo atrás. Se cree que cuando el príncipe más joven del imperio Gupta fue muerto en batalla, su hermano ideó una forma de representar la escena para consolar a su madre. En un tablero Ashtabada de 8×8, usado en otros pasatiempos populares, nació un nuevo juego con dos características esenciales: diferentes reglas para mover distintas piezas y una pieza particular, la del rey, cuyo destino determina la victoria. El juego fue originalmente conocido como Chaturanga, palabra en sánscrito que significa de 4 divisiones, pero al llegar a la Persia sasánida adquirió su actual nombre y terminología. Chess deriva de Shah, que significa rey, y checkmate de Shahmat, o el rey está indefenso. Tras la conquista islámica de Persia en el siglo VII, el ajedrez se introdujo en el mundo árabe. Trascendió su función de simulacro estratégico y luego se convirtió en una fuente prolífica de imaginería poética. Diplomáticos y cortesanos empleaban términos del ajedrez para describir el poder político. Los califas en el poder se volvieron ávidos jugadores. El historiador Al-Masudi consideró que el juego era un testamento del libre albedrío de los hombres en comparación con los juegos de azar. El comercio medieval a lo largo de la ruta de la seda llevó el juego a Asia Oriental y a Asia Sudoriental, donde se desarrollaron múltiples versiones locales. En China las piezas se posicionaban en las intersecciones de los cuadrados, no dentro de ellos, como en el juego local de estrategia Go. Durante el reinado del líder mongol Tamerlán, el tablero era de 11×10 y tenía cuadrados seguros llamados ciudadelas. En el shogi japonés, las piezas capturadas podrían ser usadas por el contrincante. Pero fue Europa donde el ajedrez comenzó a tomar su forma actual. Para el año 1000 después de Cristo, el juego era parte de la educación de la corte. Se empleaba el ajedrez como alegoría de las funciones típicas de las diferentes clases sociales, y las piezas eran reinterpretadas en su nuevo contexto. Durante este periodo la Iglesia desconfiaba de los juegos. Los moralistas aconsejaban no pasar demasiado tiempo jugando. En Francia, el ajedrez llegó a ser prohibido durante un breve periodo. Aún así, el juego proliferó y durante el siglo XV adquirió la forma coherente que conocemos hoy. La pieza relativamente débil del consejero fue remodelada en la poderosa figura de la reina, hecho inspirado quizá en el reciente incremento de líderes mujeres. Este cambio aceleró el ritmo del juego y a medida que otras reglas se popularizaban, comenzaron a aparecer tratados donde se analizaba el inicio y el final del juego. Así nació la teoría del ajedrez. Con la Ilustración el juego se trasladó desde las cortes a las cafeterías. Ahora se consideraba al ajedrez como una expresión de creatividad que incentivaba los movimientos arriesgados y el juego dramático. Este estilo romántico alcanzó su ápice en la partida inmortal de 1851, en la que Adolf Andersen consiguió dar jaque mate tras sacrificar a su reina y a ambas torres. Pero la aparición del estilo competitivo hacia el final del siglo XIX significó que el cálculo estratégico finalmente triunfó sobre el dramatismo. Y con el auge de la competencia internacional, el ajedrez adquirió una nueva importancia geopolítica. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética destinó ingentes recursos a desarrollar el talento en el ajedrez y dominó los campeonatos durante el resto del siglo. Pero el jugador que superaría a los rusos no era un ciudadano de otro país, sino una computadora IBM llamada Deep Blue. Las computadoras jugadoras de ajedrez habían estado desarrollándose por décadas,
pero la victoria de Deep Blue contra Garry Kasparov en 1997 fue la primera vez que una máquina vencía a un campeón. Hoy día el software de ajedrez es capaz de vencer de forma consistente a los mejores jugadores humanos, pero al igual que el juego que perfeccionaron estas máquinas son el resultado del ingenio humano. Y quizá ese mismo ingenio nos indique cómo superar este aparente jaque mate.